Bien, retornamos a la información y en este caso a la información internacional para entender un poco más qué ha sucedido con esta rendición de la milicia separatista armenia de Nagorno-Karabaj y las tropas además de Armenia ante un bombardeo del ejército de Azerbaiyán. Pero para ello lo tenemos a Claudio Fantini, periodista, analista internacional. Claudio, con el abrazo de siempre, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Muy buen mediodía. Igualmente para Valeria, un gusto saludarlos. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Qué es Nagorno-Karabaj y cuál es la razón de los armenios en las disputas por estas tierras, Bueno, Nagorno-Karabaj es un enclave montañoso que quedó en los tiempos de Lenin y luego corroborado por Stalin bajo soberanía de la República, de la por entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán, pero se trata de un territorio que desde tiempos inmemoriales ha estado habitado por armenios. Los armenios están prácticamente desde los tiempos remotos del antiguo imperio aqueménida. Nagorno-Karabaj fue parte del reino de Armenia que existió entre el siglo III antes de Cristo y la primera centuria de la era cristiana, y siempre ha estado habitado por población armenia. Luego fue, como toda la región, víctima los armenios de el genocidio que limpió de armenios, masacrándolos, exterminándolos, gran parte de Anatolia y gran parte también de esa región que es la Transcaucasia, el sur del Cáucaso, y en los tiempos de la disolución soviética, en los últimos años de la década del 80 y primero de la década del 90, al desaparecer la Unión Soviética, que era la garantía de que los armenios sean protegidos estando bajo un Estado turcomano y musulmán, como es el Estado azerí, siendo los armenios de otra raza y de otra religión, son cristianos ortodoxos. Entonces, sobre finales de la década del 80 y principios de la década de los 90 hubo una guerra. La ganaron los armenios a los azerbaiyanos y desde entonces ese territorio fue rebautizado como Artsaj, un antiguo nombre que le daban los armenios a esa tierra, y de hecho fue como una parte de la República de Armenia. Esa realidad comenzó a finalizar en el 2020, cuando sorpresivamente el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, lanzó una ofensiva militar en gran escala con armas modernísimas y en grandes cantidades aportadas por Turquía, y venció a los armenios. Los armenios que entre finales de los 80 y principios de los 90 no solo habían logrado emancipar Nagorno-Karabaj, sino habían ocupado también los 7 distritos que lo rodean para tenerlo como un territorio de colchón, y defenderse como una muralla territorial. Ahora, en el 2020, perdieron esos 7 distritos, pero además perdieron la cuarta parte de Nagorno-Karabaj, incluida la ciudad de Shusha, que es la segunda más poblada y más importante después de Stepanakert, que es la capital. Habían quedado en una situación de total fragilidad hace muchos meses. Esa situación se agravó porque los azerbaiyanos bloquearon el corredor de Lachin. El corredor de Lachin es un camino que une Nagorno-Karabaj con la República de Armenia, y por ahí le entran los víveres, los alimentos y los medicamentos. Bloqueado el corredor de Lachin, bueno, estaban siendo asfixiados, y ahora Azerbaiyán lanzó la estocada final, un ataque relámpago con bombardeos muy fuertes que derrotaron a lo que quedaba de las tropas armenias y también de las milicias carabaxíes, que estaban defendiendo lo que quedaba de ese territorio armenio. Ahora está todo totalmente en manos de Azerbaiyán, y todo lo pudo hacer porque tuvo el apoyo de Turquía, mientras que Rusia, que es
la valedora de que ahí haya paz, de que se cumplan los acuerdos, de que no queden indefensos los armenios, que son una minoría dentro de Azerbaiyán, frente al ejército azerbaiyano, pero Rusia miró para otro lado y permitió que todo esto ocurra. Claudio, ¿por qué tan rápido y tan fulminante? Hablabas del tema del corredor, es decir, esto es algo que se viene dando desde hace tiempo, pero ¿por qué tan determinante este ataque azerbaiyano? Bueno, yo creo, Humberto, que lo que estaba viendo Aliyev, el presidente azerbaiyano, y también Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que es quien lo ha estado empujando a estas ofensivas contra los armenios para terminar de adueñarse totalmente de Nagorno-Karabaj. Lo que estaban viendo ambos es que Rusia ha abandonado a la República de Armenia, la ha dejado librada a su propia suerte. Ya lo venía insinuando el presidente o el primer ministro armenio, Nikolai Pashinyan. Miró para otro lado en el 2020, miró para otro lado Rusia también ahora, cuando lanzó la ofensiva, esta ofensiva final era el momento para hacerlo, porque Armenia, que ya venía comprendiendo su infinita soledad, sintiéndose abandonada por Rusia y también por el acuerdo de seguridad colectiva. Existe entre los países centroasiáticos y Rusia y Bielorrusia un acuerdo, es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una suerte de versión euroasiática de lo que es la OTAN en las potencias de Occidente. En esa versión euroasiática de la OTAN tienen un pacto defensivo Bielorrusia, Rusia, Armenia, Kazajstán, Kirguisia y Tayikistán. Pero ninguno de esos países activó el acuerdo del tratado, ninguno movió un dedo para defender a los armenios. Los armenios estaban tratando de acercarse a Estados Unidos. Recientemente realizaron maniobras militares conjuntas en las cercanías de Ereván, que es la capital de Armenia. Ahí veíamos a una Armenia desesperada tratando de buscar el apoyo de alguien para poder seguir defendiéndose de sus poderosos vecinos, y antes de que termine de consolidarse una posible alianza entre Armenia con Estados Unidos o con la OTAN, se ha lanzado esta Blitzkrieg, esta guerra relámpago que terminó de doblegar lo que quedaba de la resistencia armenia, y ahora está todo en manos de Azerbaiyán. Claudio, para terminar te consulto qué va a suceder con la población que reside en Nagorno. La población Esa armenia, por supuesto. pregunta, Valeria, esa pregunta es una pregunta clave, Valeria, y tendría que responderla el mundo, tendría que responderla Naciones Unidas. ¿Qué va a hacer al mundo ahora para garantizar que los armenios de Stepanakert, que son es la ciudad que queda ahí en Nagorno-Karabaj, no vayan a ser exterminados o no vayan a ser masivamente deportados en una nueva limpieza étnica? La pregunta es si va a ocurrir con Nagorno-Karabaj ahora lo que ocurrió a principios del siglo XX con los armenios de Najicheván. Najicheván era un territorio armenio que fue defendido por los armenios en las guerras contra el Imperio Otomano y también contra los azeríes, y fue ahí tuvieron la ayuda de los británicos en las primeras décadas del siglo XX, los armenios, para defenderse, pero posteriormente cuando Azerbaiyán primero se hizo República Socialista Soviética, logró que Lenin y Stalin pasar al Najicheván a manos de Azerbaiyán. ¿Y qué hizo Azerbaiyán con los armenios de Najicheván? Los deportó en masa. Hubo una limpieza étnica. Desde entonces no quedan armenios en Najicheván, que fue un territorio históricamente habitado por armenios. La gran pregunta, Valeria, es, ¿va a ocurrir lo mismo con Nagorno-Karabaj? Ese territorio históricamente habitado por armenios ya va a ser también blanco de una deportación en masa, de una limpieza étnica o de un genocidio
como el que ya ha sufrido el pueblo armenio, es una pregunta de la que se tiene que hacer cargo el mundo, porque nadie los ayudó en estas últimas 2 guerras a los armenios de Nagorno-Karabaj. Claudio, muchas gracias por la información. Justo hoy se conmemora la independencia de Armenia, 21 de septiembre de 1991. La verdad que ver las imágenes de niños y de esas familias ahí en los campos es muy triste. Así que ojalá que no pase eso que vos estabas comentando. Gracias por hoy. Nos vemos en cualquier momento. Abrazo Valeria, abrazo Humberto, hasta cualquier momento.